anterior, el que era el que era en matemáticas. Hay muchos ejercicios que hemos dejado con el fin de que ustedes como que ensayen el tema que hemos visto en clase. Listo. Pero ya hay un taller que es el que vamos a subir a Sajuna y sobre el cual se va a desarrollar un examen en plataforma. Listo. Si tienen inquietudes respecto a los talleres anteriores, con todo gusto, este es el momento. O sea, los ejercicios que les dejé en el chat del grupo sobre porcentaje y sobre regla de tres. Si hay alguno que les haya parecido raro, que no les haya salido, que tengan dudas, revisémoslo de una vez. Y quiero resolver dudas sobre los ejercicios del taller para que queden muy claros, lo puedan entregar la próxima semana y de una vez abramos plataforma para presentar el examen. Esa es la intención de esta clase. ¿Han tenido algún inconveniente sobre los ejercicios propuestos, los que dejamos en el chat? Dejamos como 20 ejercicios, 10 de regla de 3, 10 de porcentaje. ¿Cómo les fue con eso? Pues bien, profesor, aunque pues por el momento no se me ha generado ninguna duda, porque pues lo que he fallado como para resolver en ese caso. Perfecto, listo. Igual, si se acuerdan de alguna duda en el transcurso de la clase, me cuentan y lo solucionamos. Entonces, vamos a mirar este taller. Vengan, comparto pantalla. Vamos a revisar. Vamos a revisar el taller que le está aquí en el chat del grupo. Es el que aparece aquí como taller de mate. Está marcado con el símbolo del SENA y del Sistema Integrado de Gestión del SENA. Este es el taller que debe quedar muy claro, muy entendido, muy bien entendido, porque con base en este se va a desarrollar el examen. O sea, si saben desarrollar este taller, saben hacer el examen. Les había pedido que comiencen haciendo los ejercicios referentes a porcentaje y a regla de tres. ¿Cómo les fue con estos? De estos ejercicios de porcentaje y regla de tres, ¿se presentó alguna duda? ¿Quieren que hagamos alguno de estos ejercicios? Bueno, si se les va ocurriendo alguna inquietud, me van contando. Voy a explicarles porque la vez pasada ya al final no les expliqué bien estos ejercicios que tienen que ver con fracciones. Cuando hablamos de fracciones, nos referimos a una partecita en la que se está dividiendo la unidad completa. Recuerdan que hablábamos de esto cuando veíamos los números racionales. Permítanme, les muestro lo que es una fracción. Vamos a verlo de manera más gráfica. Entonces, por ejemplo, esto es una fracción. Esto es lo que leímos la vez pasada, que se trataba de números racionales, ¿cierto? Son fracciones que representan unas partes en las que se divide la unidad, cualquiera que sea la unidad, puede ser un día, puede ser una etapa, como habla en el primer ejercicio, puede ser una cantidad de dinero, puede ser cualquier cosa, la unidad. El denominador indica las partes en que esa unidad se divide. Entonces miremos, por ejemplo, este 3/8, ¿qué significa? Esta puede ser perfectamente una pizza, ¿cierto? Una pizza dividida en 8 partes, que es como suele venir dividida, y de las que usted se comió 3. Entonces, ¿qué se comió? 3 de 8. Eso se representa como 3/8. Cuando nosotros decimos, si primero me comí 1/8 y luego me comí 2/16 y luego me comí 15/26, ¿qué quiere decir? Que cada vez estamos dividiendo la misma unidad.
en diferentes partes y que yo me voy comiendo algunas de esas partes, ¿cierto? Entonces, para resolver estos ejercicios, necesitamos, en primer lugar, saber cómo se suman las fracciones. Entonces, vamos a comenzar recordando eso, la suma y la multiplicación de fracciones, y luego pasamos a los ejercicios como tal. ¿Dónde está el link el link que me funciona? Es el que tengo por acá. Démosle unos segundos a esta whiteboard a ver si nos funciona. Listo. Entonces recuerden, vamos a recordar la suma de fracciones o de números racionales, que es lo mismo, y vamos a recordar la multiplicación de fracciones. Estoy en las instalaciones del SENA y el internet acá no es que sea tan bueno, entonces les pido un poquito de paciencia. No me dejo abrir otra, entonces vamos a coger una de las que ya existían. Vamos a recordar entonces cómo se suma fracciones. Suma de fracciones. Y recuerden que para sumar fracciones, digamos que tenemos una fracción representada como dos números que pueden ser cualquiera, a más b, a sobre b, perdón, sumado c sobre d. ¿Qué nos dice la regla de suma de fracciones? Nos dice que primero debemos sacar un denominador común multiplicando los denominadores que exista. Pueda que sean dos fracciones como pueda que sean más, no importa. Todos los denominadores se multiplican entre sí. Entonces vamos a multiplicar aquí b por d. Y para sumar las fracciones como tal, multiplicamos en cruz. Multiplicamos en cruz estos dos. Y al resultado le sumamos o restamos, pues depende de la operación que aparezca aquí. En este caso sumamos la multiplicación de los otros dos, que es b y c. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Vamos a hacerlo con números. Entonces habíamos dicho que en el caso de la pizza que estábamos mirando, yo puedo decir que apenas llegó la pizza me comí 3/8 de la pizza. Pero luego me dio más hambre más tarde y me comí 2/6 de la pizza. No mentiras. 2/10, digamos aquí, para que sea más lógico. ¿Qué quiere decir? Que primero esa pizza, esa unidad, venía dividida en 8 y yo tomé 3. Y luego la dividí en 10 y de esos 10 tomé 2. Yo necesito saber cuánta cantidad de la pizza es que me comí. ¿Qué tengo que hacer? Sumar la fracción que me comí primero y la fracción que me comí después. ¿Cómo hago eso? Primero saco un denominador común multiplicando los denominadores existentes. En este caso, voy a poner paso por paso. 8 por 10. Y para la suma, multiplicando en cruz, 3 por 10. Voy a poner entre paréntesis porque eso se hace primero aplicando la operación que aparezca aquí, más 2 por 8. Esa es la forma de resolver suma de fracciones o suma de números racionales. ¿Qué me da aquí? 8 por 10 me da 80 en el denominador y en el numerador me da 3 por 10, 30. No lo voy a escribir otra vez, voy a poner aquí para que sepan que aquí me dio 30 y que cuando le sumo
16, pues en total me va a dar 46, ¿vale? ¿Qué hacemos con estas fracciones? Tenemos que aplicar un proceso que se llama simplificación. Entonces vamos a ver las reglas de la simplificación, que por ahí me estaban preguntando algunos de ustedes esta semana. ¿Qué dicen las reglas de la simplificación? Primera dice que si un número, mejor dicho, estas reglas tienen que ser aplicadas a los dos lados, tanto al numerador como al denominador de la fracción, si no, no sirve la regla de simplificar. O sea, usted no puede dividir solamente el número de arriba y el de abajo dejarlo viendo, no hay posibilidad. Tiene que aplicar lo que quiera que vaya a ser tanto arriba como abajo para no afectar la proporción de los números. Entonces, ¿qué dice la primera regla de la simplificación? Dice que si los números, los dos números, ¿no? Son pares o terminan en cero, se pueden dividir entre dos. Si ambos números son pares o terminan en cero, se pueden dividir entre dos. Si ambos números terminan en cero, también se pueden dividir entre 10, ¿cierto? Si ambos números terminan en cero, pues preferimos dividir entre 10 que entre 2 porque nos hace más rápida la simplificación del número. Si terminan en cero, se pueden dividir entre 10 y entre 5 también se pueden dividir. La tercera regla dice que si la suma de los dígitos es un múltiplo de 3, se pueden dividir entre 3. Hay otras reglas, pero estas son las básicas. Con estas que manejen, ustedes ya pueden desenvolverse con la simplificación de cualquier número. Entonces, siempre analizamos en una simplificación los números finales, tanto del numerador como del denominador. Por ejemplo, este termina en 0, yo pudiera dividir entre 10, pero este no me va a dar exacto dividiéndolo entre 10. Ojo que las divisiones tienen que ser exactas. Como terminan en 0 o en número par, lo que sí me sirve es dividirlo entre 2. Entonces, si yo divido este 46 entre 2, quiere decir que me va a dar 23, ¿cierto? 46 dividido entre 2 me da 23. Y 80 dividido entre 2 me da 40. Analizo otra vez estos números. Este termina en 0, pero este termina en 3. Entonces no lo puedo dividir ni entre 0 ni entre 2. No termina en 5 ni termina en 0, entonces no lo puedo dividir entre 5. Y lo de la suma de los dígitos. Miren, por ejemplo, aquí voy a poner un ejemplo. Digamos que tengo el número 33 arriba y tengo abajo el 69. Este es el ejemplo de esta última regla. Si yo sumo estos dos dígitos, 3 más 3 me va a dar 6, ¿cierto? Si sumo estos dos dígitos, 6 más 9 me va a dar 15. Si yo me voy a la regla del 3, sabemos que 3 por 1 es igual a 3, 3 por 2 es igual a 6, 3 por 3 es igual a 9, 3 por 4 es igual a 12 y 3 por 5 es igual a 15. A todos así sucesivamente. A todos estos números les denominamos múltiplos del 3, porque quiere decir que son el resultado de multiplicar el 3 por los números naturales. Esos son los múltiplos de los números. Entonces, miren, si la suma de los números, si la suma de los dígitos, de los números que ustedes
ustedes tengan. Es un múltiplo de 3 en este caso. Aquí tenemos un 6 que está aquí. Y aquí tenemos un 15 que está aquí. ¿Qué quiere decir? Que tanto numerador como denominador son múltiplos de 3. Eso quiere decir que este número lo puedo dividir entre 3 y me va a dar exacto. Entonces, mire, lo voy a poner acá otra vez. 30 sobre 69. Si yo divido 33 entre 3, me va a dar 11. Si yo divido 69 entre 3, me va a dar 23 exactos. 3 por 3, 9, 2 por 3, 6. Entonces, esta fracción se convierte en 11 23avos porque ya el 11 no es divisible sino por sí mismo. Bueno, ese era un ejemplo para contarles cómo funciona esa tercera regla de la simplificación, que es cuando sumamos los dígitos de los números. Estamos acá analizando estos que nos están quedando. Uy, ¿qué se hizo? Y ese que nos está quedando, ese número que nos está quedando, que ya me olvidé dónde era que lo teníamos. Tenemos que analizar qué regla cumple. Si ya no cumple ninguna de las reglas previstas, ya me perdió. Si ya no cumple ninguna de las reglas previstas, pues simplemente lo dejamos así. Esa sería como la última versión de ese número ya simplificado. Simplificar quiere decir dividir tanto el numerador como el denominador por un mismo número para expresarlo de una manera más sencilla. Aquí está. Entonces, miren, el número es 23 en el numerador y 40 en el denominador. Así queda ese número, ya no tenemos forma de expresarlo de otra manera. 23 solamente es divisible, el 23, 7 por 3, 21, 8 por 3, 24. El 23 es un número que ya no se puede dividir sino por sí mismo. Y el número 40 no se puede dividir exactamente entre 23, entonces tendríamos que el resultado de esta fracción es 23 sobre 40. En conclusión, ¿qué quiere decir? Que si nosotros esa pizza inicial la hubiéramos dividido en 40 partes, 10, 20, 30, 40, ya nos hemos comido más o menos una proporción equivalente a esto. Eso quiere decir, entonces, cuando hablamos de fracciones respecto a una unidad, cualquiera que sea la unidad, tenemos que sumar las fracciones para conocer cuál es la cantidad total avanzada, cogida, comida, en fin, de esa unidad como tal. ¿Vale? Eso en cuanto a las fracciones. Ahora, también hay otros ejercicios que nos dicen o que hacen referencia a la multiplicación. Yo quiero que esto me salga más grueso. Venga, a ver de ahí. Bueno, así que yo les diga que cómo está escribiendo de grueso. Vamos ahí. Multiplicación de fracciones o de números racionales, que es lo mismo. Para multiplicar fracciones o números racionales, lo que nos dice la regla es que si tenemos aquí una fracción, pero no la vamos a sumar, sino que la vamos a multiplicar, la norma dice que numeradores y denominadores se multiplican entre sí. Entonces queda A por C y acá abajo nos queda B
por D. Hagamos un ejemplo. Digamos que yo necesito saber, tengo mi sueldo o una cantidad de dinero, pongámoslo en cualquier valor, digamos 2.000. No, primero hagamos una fracción. Entonces, cualquier fracción. 5 novenos por 20 quintos, cualquiera que sea la fracción. Ahora, analizando las fracciones, por ejemplo, esta quiere decir que cualquiera que sea la unidad se dividió en 9 partes y yo tomé 5. Aquí, ¿qué quiere decir? Que yo tomé 20 partes de una unidad dividida en 5. Eso no es posible, ¿cierto? Para ser posible tomar 20 unidades de una unidad dividida en 5, yo tuve que tener 5, 10, 15, 20. Tuve que tener 4 unidades divididas, cada uno en 5 partes y haber tomado las 4 unidades completas que corresponde a 20. O sea que cuando el numerador es más grande que el denominador, quiere decir que estamos tomando más de una unidad. En este caso, simplemente multiplicamos numeradores y denominadores entre sí, 5 por 20 y 9 por 5 abajo. 5 por 20 me da 100, 9 por 5 me da 45. Entonces, mire, reglas de la simplificación. Cuando terminan en 0 o en 5, no sé si les dije arriba 0 o en 5, son divisibles entre 10 y entre 5. En este caso, el de arriba es divisible entre 10, pero el de abajo no me quedaría exacto. Entonces le vamos a sacar mejor la quinta parte. La 100 dividido entre 5 me daría 20, ¿cierto? 45 dividido entre 5 me da 9. 20 y 9 ya no son divisibles más, porque este 9 lo podría dividir entre 3, pero es divisible entre 3, entonces ya se queda así. La respuesta de esto es 20 sobre 9. Ahora vamos a hacer un ejercicio parecido a los que aparecen en el taller. En el taller aparecen cosas, por ejemplo, que hablan de tener una cantidad, cualquiera que sea. Entonces, por ejemplo, un recorrido. Entonces dice, yo necesito recorrer de aquí a mi casa 55 kilómetros. Digamos que ese sea el recorrido. Y empecé mi trayecto y apenas llevo recorridas 2/3 partes. Y la pregunta es, ¿cuánto llevo de recorrido? ¿Cuántos kilómetros, no? Obviamente, llevo de recorrido. Entonces, ¿qué hago cuando me están preguntando partes de un total? Que no es lo mismo que me pregunten partes de partes de partes. O sea, si yo digo, mejor dicho, vamos cosa por cosa. Aquí me están preguntando, ¿cuántos son 2/3 partes de 55? Cuando me preguntan a qué corresponde una fracción respecto a un total, multiplico. Entonces digo, 2/3 partes de 55 tengo que multiplicar. ¿Qué estoy haciendo aquí? Estoy multiplicando fracciones, solamente que hago de cuenta, si el número es entero, suponemos que está dividido entre 1 y lo operamos como si fuera cualquier fracción. 55 por 2 55 por 2 me da 110 y 3 por 1 me da 3. Miren esta fracción. El numerador
termine en 0. Puede ser divisible entre 10 y entre 5. Pero el denominador solamente es posible dividirlo entre 3 y 110 no es divisible exactamente entre 3. Entonces, la fracción me queda así. Ahora, ¿qué es lo que puedo hacer? Como esta línea significa división, si yo quiero saber exactamente cuántos kilómetros he recorrido, pues lo que hago es dividir 110 dividido entre 3 para saber cuál es el recorrido total que he hecho. Entonces digo, 110 dividido entre 3 me da 36,67. Esos son los kilómetros recorridos. Esto es lo que yo he recorrido. Pero si me preguntan cuántos me faltan, ¿qué hago? Entonces, cojo los 55, que es el total, y le resto lo que llevo de recorrido, 36,67. Eso me da 18,33. Aproximando 18,34. ¿Qué quiere decir entonces? Que esta fracción de recorrido, que fueron 2/3 del camino, significa que de los 55 yo ya avancé en 36. Pues ¿cuántos me faltan? La diferencia entre el total menos lo recorrido, que son 18. Esa es la forma de actuar. Ahora, si me dan varias fracciones que yo he ido avanzando, primero debo sumarlas para multiplicar por el recorrido total. Entonces vamos a hacer otro ejercicio donde digamos que vamos a hacerlo con un valor de dinero. Entonces digamos que tengo ahorros. Entonces tengo ahorrado 2,500,000 pesos. Esos son sus ahorros. Y digo, me gasté 2/5, no sé, en un viaje. Me gasté 7/16 en ropa. Me gasté 1/9 en comida. Y la pregunta es, ¿cuánto me queda? ¿Qué tengo que hacer entonces? Si yo tengo varias fracciones de gastos, lo primero que tengo que hacer en este caso, ¿qué será? ¿Qué tengo que hacer con estas fracciones, chicos? Primero Tre- tengo que sumar. ¿Cómo, David? mm, Tendrías que... Ah, de 3, ¿no? O sea, lo que podría hacer sería sumar los denominadores. Sí, primero tengo que sumar Sumar. las fracciones. Exacto. Primero tengo que sumar las fracciones y ya que tenga el resultado de la fracción sumada, ahí sí ya la multiplico con la unidad que es mis ahorros para saber cuánto he gastado y saber así cuánto me queda. Entonces, miren, esta es una suma de 3 fracciones, no de 2, sino de 3. Esto también lo pueden hacer en calculadora, ¿no? No hay inconveniente, pero lo estamos aprendiendo a hacer a mano. 2/5, vamos a sumarle 7/16 y vamos a sumarle
un Ahora noveno. que escribo. Y ya, pues, puro papel. ¿Alguien tiene una pregunta o se le abrió el micrófono? Mauricio. Ah, perdón, dije yo. No, creo que se me abrió el micrófono. Pero yo sí quería preguntarle de los ejercicios que estamos haciendo, porque el 19 y el 20 del ejercicio donde decía que si unos trabajadores hacían un trabajo en unas horas y que cuántas horas se demoraría, así podía explicarse que es que no fui capaz. Listo. Mauricio, hagamos este y nos vamos para el 19 y 20. Claro que sí. Bueno, entonces, esta es una suma de tres fracciones, de tres números racionales. Actuamos exactamente igual. Todos los denominadores los multiplicamos. Voy a poner aquí 5 por 16 por 9. Y ese es el superdenominador de la fracción nueva. Y para sacar los numeradores, para sacar el numerador multiplicamos en cruz, pero multiplicamos de esta manera. El primero por los dos de abajo. Entonces, 2 por 16 por 9. Más, conservamos el mismo símbolo que esté uniendo a las fracciones. Luego nos vamos con el segundo numerador multiplicado por los dos que restan, o sea, siempre el primer numerador por los dos que están abajo. Entonces, este segundo será 7 por 5 por 9. Más este numerador por los dos que faltan acá. Más, entonces, 1 por 16 por 5. Esa va a ser nuestro super resultado. Entonces, 2 por 16 por 9 me da 288. Más 7 por 5 por 9, 315. Estarán pendientes de estas multiplicaciones por si cometo algún error para que me digan. 1 por 16 por 5. 1 por 16 por 5 igual a 80. Dividido entre 5 por 16 por 9. 720. Ahora sumamos todo lo que está arriba. 288 más 315 más 80, que son 683, dividido entre 720. Y vamos a ver si hay posibilidad de simplificar ese número. Los dos números de numerador y denominador no son pares, o sea, entre 2 no podemos. Entre 3, este de abajo sería divisible entre 3 porque miren, 7 más 2 más 0 es 9. 9 es un múltiplo de 3. Y 6 y 3, 9 y 8, 17. 17 no es un múltiplo de 3. No se puede dividir entre 3, no se puede dividir entre 5, no se puede dividir entre 10. Ese número queda así. El 683 no es divisible exactamente entre 4, entre 5, entre 6 ni entre 7. Si no es divisible entre 3, no es divisible entre 9. Ese número queda así, no hay más opciones. Entonces, esta es la fracción de ahorros que me he gastado. Y la unidad son 2.500.000. Entonces, ya la suma de esta fracción la multiplico por 2.500.000. ¿Cómo es que hago eso? Recuerden, numeradores y denominadores entre sí. Entonces, la parte de arriba me va a dar
2.500.000 multiplicado por 683. Y de una vez lo voy a dividir. Bueno, esto me da, voy a poner aquí de una vez el número. Me da un número así de grande. Dividido entre 720. Miren todo lo que me he gastado. 2.371.527,8. Esto es lo que me he gastado. Cuando yo sumo todas esas fracciones y las multiplico por la unidad, me da el valor total gastado. Ahora, ¿cuánto me sobra? Porque la pregunta era ¿cuánto me queda? Entonces, ¿qué me queda? ¿Qué me queda? Pues me queda la diferencia entre 2.500.000 menos lo que me gasté. $371.527,8. Si hago esta resta, me va a dar 128.472. Esto es apenas lo que me queda de mis ahorros porque ya me gasté lo demás. Pregunta respecto a eso cuando ya vamos a hacer los ejercicios del taller, pero cuando veamos fracciones de cualquier unidad que estemos cumpliendo, retirando, sacando, cogiendo, hay que primero sumarlas para luego multiplicarlas por el total, que es una unidad y que puede tratarse de un recorrido, puede tratarse de cualquier cosa que se pueda dividir. Mauricio, ¿cuáles son los ejercicios? Díctame el ejercicio para hacerlo aquí de una vez. Ya, deme un minuto, Inge, que es que estoy aquí apenas terminando de trabajar, ya lo voy a mirar, ya se los mando. Mire, el ejercicio es del segundo taller y era el 19 y el 20. Y ya le digo qué dice. ¿Del taller que dejamos en el chat o de este taller? ¿O de este? No, del taller que se dejó en el chat. Y 19 dice así, si 6 operarios tardan 3.5 horas en confeccionar 15 prendas, ¿cuánto tiempo tardan 10 operarios para confeccionar 45 prendas? Espéreme. Si 6 operarios tardan 3.5 horas, para confeccionar 15 prendas. 15 prendas, ajá. ¿Cuánto tiempo tardan 10 operarios para confeccionar 45 prendas? ¿Cuánto tiempo tardan 10 operarios para confeccionar 45 prendas? Bueno, yo les decía que hay algunos ejercicios allí que no son de regla de 3 simple directa, porque en reglas de 3 se pueden presentar varios casos. Que nosotros dentro de este tecnólogo vayamos a utilizar la regla de 3 simple directa no quiere decir que no existan este tipo es que no me gusta llamar los problemas, este tipo de circunstancias, digámoslo así. Entonces, igual se funcionan de la misma manera que explicamos las reglas de 3 anteriores. ¿Qué hacemos primero? Identificamos como los grupos en los cuales están ubicados las cosas, ¿cierto? En este caso tenemos un grupo de operarios, tenemos un grupo de horas y tenemos un grupo de prendas. Ok. Ubicamos
los datos que tenemos. 6 operarios se tardan 3.5 horas en confeccionar 15 prendas. 10 operarios, ¿cuánto tiempo se van a tardar en confeccionar 45 prendas? Esta, aunque se llama todavía regla de 3, pues no es tan de 3 porque la regla de 3 se llama regla de 3 porque tiene 3 datos, ¿no? Esta tiene muchos más. Entonces vamos a ir analizándola como si fueran reglas de 3 simple. Primero analicemos estas dos para hacerlo más sencillo. Vamos a analizar primero estas dos para ver la proporcionalidad. Entonces, lo que decíamos la clase pasada, hay relaciones que son directamente proporcionales y otras que son inversamente proporcionales. ¿Cuándo son directamente proporcionales? Cuando si la primera aumenta, la segunda aumenta. Si la primera disminuye, la segunda disminuye. Eso es una proporcionalidad directa. ¿Cuándo son inversamente proporcionales? Cuando pasa lo contrario. Si esta aumenta, esta disminuye. Si esta disminuye, esta aumenta. ¿Vale? Entonces, analicemos operarios, horas. ¿Será que si 6 operarios se tardan 3,5 horas en hacer cualquier cosa, 10 operarios se tardarán más o se tardarán menos? O sea, si este aumenta, ¿qué va a pasar con la segunda columna? Díganme. Si usted tiene 6 personas en obra, ya sea fabricando prendas, o sea, pintando, o sea, cultivando, 6 personas se tardan 3,5 horas. 10 personas se van a tardar más o se van a tardar menos. Si usted aumenta la cantidad de trabajadores, ¿ellos van a ocupar más tiempo o van a ocupar menos tiempo? Van a ocupar menos tiempo. Muy bien, Jenny. Esta es una proporcionalidad inversa. ¿Qué quiere decir? Entre más gente usted contrate, menos horas se van a demorar. Ahora vamos a analizar la otra parte. Siempre analizamos desde donde está la incógnita hacia los lados. Vamos a analizar la otra parte. Y la otra parte, analizamos nuevamente la proporcionalidad y yo digo, ¿será que entre más horas tengo disponible, hago más prendas? ¿O entre más horas tengo disponible, hago menos prendas? ¿Cómo es esa proporcionalidad? ¿A menos horas, menos prendas o a menos horas, más prendas? ¿Cómo es la proporcionalidad allí? Si usted se tarda, no solo en confeccionar, puede ser en cualquier cosa, en pintar, en cultivar. Usted está cultivando plantas de café y tiene toda la mañana para cultivar. ¿Será que si en esas 4 horas de la mañana cultiva 50 planticas de café y le da por cultivar, por aumentar el tiempo, otras 4 horas va a cultivar más máticas o menos máticas? Las ¿Quién me matas, dice? otras 50, proporcional. Eso es directamente, hola, es directamente proporcional y la proporcionalidad es directa. A menos horas, menos prendas. Entonces, miren, aquí tenemos una regla de 3 simple, directa, de las que sabemos exactamente cómo funcionan, ¿cierto? Multiplicando esto y dividiendo entre el número que me queda. Esa es una regla de 3 simple, directa, común y corriente. Entonces, vamos a comenzar haciendo primero eso, que es lo que conocemos y ya sabemos hacer. Entonces, 35 está aquí estas horas.
tenemos que hacer de una vez con la que sigue para que nos dé de una vez las horas. Entonces, vengan, aquí ya sabemos qué hacer. 35 por 45 dividido entre 15. Y hacia el otro lado, ¿qué tenemos? Hacia el otro lado tenemos una regla de 3 simple pero inversa. ¿Se acuerdan cómo dijimos que operaban estas reglas de 3? La regla de 3 simple pero inversa opera al contrario. Se multiplica lo que está acá arriba y se divide entre el que está acá abajo. Entonces vamos a solucionar todo eso en un mismo lado. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Multiplicar. Miren la línea de multiplicación por donde viene. La voy a marcar aquí con amarillo. Esto con esto y con esto es lo que tengo que multiplicar, ¿sí ven? Y dividir entre lo que queda. Entonces, ¿qué multiplico? 6 por 3.5 por 45. Y divido entre todo lo que queda, que obviamente se va a multiplicar entre sí, que es el 10 por 15. Esto me da 6 por 3,5 por 45. Es igual a 945 dividido entre 10 por 15, 150. 945 dividido entre 150 me da 6,3. ¿Qué son estas 6,3? Pues son horas. Y miren que es lógico, porque si bien es cierto, estamos aumentando los operarios que deberían reducirse las horas, ¿cierto? Estamos triplicando las prendas. Entonces, 10 operarios se van a demorar 6,3 horas. Recuérdense que aquí hay una comita. 6,3 horas en confeccionar 45 prendas. Vuelvo a repetir ese procedimiento. Cualquier regla de 3 que encuentren, sea como esta triple o doble, inversa, todo depende del análisis que ustedes hagan. Las matemáticas no son para hacerlas mecánicamente, las matemáticas son para pensarlas. Entonces, voy a repetir esto. ¿Qué nos dice el ejercicio? Que 6 operarios en 3,5 horas hacen 15 prendas. Y si yo digo, yo necesito confeccionar 45 prendas y me alcanza para contratar 10 operarios, ¿cuántas horas se me demora? Analizo por partes, siempre partiendo desde donde está la incógnita. En este caso, la incógnita la tenemos en horas. Entonces, analizamos hacia la izquierda y horas hacia la derecha, con las columnas que hayan ustedes sacado. Respecto a los operarios, dijimos que entre más operarios haya, menos horas se demoran en hacer un trabajo. Esta es una regla de 3 simple inversa. ¿Inversa por qué? Porque si este aumenta, este disminuye. Hacia el otro lado, analizando con la otra variable que es prendas. Entre más horas tengo, más prendas puedo hacer. Entre menos horas tengo, menos prendas puedo hacer. Es una regla de 3 simple, directa. Sé cómo solucionar reglas de 3 directas y reglas de 3 inversas. Las reglas de 3 directas se hace multiplicando la diagonal. No sé por qué no me está escribiendo más grueso. Y dividiendo entre el número que queda. Y la regla de 3 inversa se hace multiplicando en línea y dividiendo entre el que queda. Entonces ya tengo el camino para solucionar esta regla de 3. Todo lo que sea multiplicar, lo multiplico en el numerador y divido entre los números que me quedan. ¿Sí? ¿Queda claro esa parte? Perdón, ingeniera, pero si fuera en línea, entonces se multiplicarías por 45, no por 15. Eso es lo que no entiendo, ingeniera.
Si esta fuera, esto que está en negro, fuera una regla de 3 simple inversa, sí, tendría que multiplicar 6 por 3,5 por 15 y dividir entre lo que quedó. Pero resulta que en este ejercicio esta parte es directamente proporcional y esta es inversa. Por eso es que aquí estamos multiplicando diagonal y aquí estamos multiplicando en línea. Listo, Estas, entiendo. ¿sí? Es, listo. ¿Cuál es el otro ejercicio, Mauricio? Número 20, señora. Espera Ese. un momentico, ya lo... Cuénteme. Listo. Número 20 dice que si 3 máquinas imprimen unos folletos, ya decía, si para imprimir unos folletos 3 impresoras trabajan 2 horas diarias durante 10 días, ¿cuántos días tardarán en hacerlo? 2 impresoras, 5 horas al día. Espéreme que esto no me quiere escribir. Entonces, 3 impresoras en 2 horas, 2 horas Sí, diarias, se impresoras, llevan 10 días. 10 días. Ajá, 3 impresoras trabajando 2 horas diarias se demoran 10 días. Y dice que ok. cuántos días tardarán en hacerlo 2 impresoras durante 5 horas al día. Eso sí. Entonces, el procedimiento es el de siempre. Primero, identificamos cuáles son nuestros conjuntos. Entonces, tenemos conjunto de impresoras, conjunto de horas al día y tenemos conjunto de días. Y sabemos que 3 impresoras trabajando 2 horas al día se demora 10 días. La pregunta es, ¿cuántos días trabajando 5 horas al día se van a demorar 2 impresoras? Hacemos exactamente lo mismo. Partiendo de la columna que tiene la incógnita, analizamos la que están las otras dos. Entonces vamos a hacer de cuenta que solo existen estas dos. Y vamos a analizar. ¿Será que no? Si yo trabajo más horas al día, ¿me demoro más días? ¿O si trabajo más horas al día, me demoro menos días? ¿Qué dicen ustedes? Si yo tengo que hacer el taller que voy a hacer y yo me dedico 2 horas al día y me estoy demorando toda la semana. Si me dedicara 4 o 5 o 8 horas al día, ¿me demoro más o me demoro menos? ¿Quién me dice? Se demora menos, ¿no? Se demora menos, sí, señora. Entonces, entre más horas usted se dedique, entre más horas usted dedique al día, menos días se va a demorar. ¿Qué quiere decir? Que esta es una regla de 3 simple inversamente proporcional. Inversamente proporcional, ¿qué quiere decir? Que yo voy a tener que multiplicar estos dos y dividir entre el que me queda. Ahora voy a analizar no las que están al lado, sino que voy a analizar esta que tiene la incógnita. Voy a analizar esta. La voy a analizar con esta. ¿Listo? Entonces, ¿será que si yo tengo más impresoras, me demoro más días? Si tengo más impresoras disponibles, ¿me demoro más días? ¿O si tengo más impresoras No, menos disponibles, me días. demoro? Eso, muy bien. Entonces, esta también es inversamente proporcional. Entre más impresoras, menos días, entre menos impresoras, más días. Entonces, miren, las dos
son relaciones inversamente proporcionales. ¿Qué quiere decir? Que para poder solucionarlas, ambas, lo que decía Mauricio en el ejercicio pasado, miren, aquí en este caso tendría que multiplicar en línea y dividir entre lo que queda, porque ambas relaciones son inversamente proporcionales. Entonces, esta incógnita sería igual a, no sé por qué, no sé por qué me está escribiendo tan clarito. Bueno, esta incógnita será igual a 3 por 2 por 10 dividido entre lo que me queda, que son, hola, que son 2 por 5. Entonces tenemos 10 por 2, 20 por 3, 600. Siempre revisen que esté haciendo bien la multiplicación. A ver, 3 por 2 por 10, 60 nomás. Chicos, tienen que estar pendientes de mis cálculos. Dividido entre 10. 60 dividido entre 10 me da 6. ¿Qué quiere decir? Que si yo disminuyo el número de impresoras, pero aumento la cantidad de horas dedicadas en el día, me voy a demorar menos días, 6 días. 6 días trabajando 5 horas diarias, 2 impresoras. Es un dato coherente. ¿Sí? ¿Queda entendido? Todo consiste en que en el análisis de si es proporcional o directamente proporcional o inversamente proporcional. Ahí es donde está el meollo del asunto. Si es directamente proporcional, siempre multiplico las diagonales. Si es inversamente proporcional, multiplico en línea y divido entre lo que me queda. ¿Alguna otra inquietud con esos ejercicios que dejamos en el chat? Bueno, si se acuerdan de alguna otra inquietud, me cuentan. Revisemos el taller que ya se me perdió. Dime. Inge, me va a quedar sin batería. Ahorita me conecto, por favor, en un cuarto de hora que esté en casa. Pues, Hágale. Bueno, vamos a mirar entonces otra vez el taller. No sé qué lo hice. Ah, bueno, aquí está. Listo. Entonces, miren, es que la vez pasada yo cometí un error cuando les ayudé a hacer porque les hice multiplicar y todavía no tocaba. Miren el ejercicio. Un ciclista ha estado corriendo durante 3 horas. 3 horas es el tiempo total de recorrido. En la primera hora recorrió 5/18 del trayecto. En la segunda hora, 7/25 del trayecto. Y en la tercera hora, 11/45 del trayecto. Calcule la fracción total del trayecto que ha recorrido en las 3 horas. Simplemente nos está diciendo, si la primera hora recorrió esto y en la segunda esto y en la segunda esto, lo que tengo que hacer aquí es sumar. Si me estuviera preguntando cuánto le falta de las 3 horas, tendríamos que multiplicar por estas 3 horas. Pero aquí lo que hacemos es sumar. Creo que la vez pasada, ya cerca de las 10, tienen que cuidar qué es lo que yo hablo. Les dije mal. Entonces, 5 sobre 18, 7 sobre 25 y 11 sobre 45. 5, 18, 7, 25, 11, 45. 5, 18, 7, 25, 11, 45. Esta es una suma de fracciones del recorrido total. Todavía no es la porción de recorrido que le falta o la porción de recorrido que haya llevado hasta el momento. ¿Cómo sumamos fracciones o cómo sumamos números racionales? Todas las fracciones que se sumen o se restan, porque con la resta funciona igual, le sacamos un común divisor multiplicando los denominadores entre sí.
Para los que en el colegio les gustó el máximo común múltiplo y el mínimo común divisor, también se podría hacer por ese método. Pero les voy a enseñar solo este. 18 por 25 por 45 y luego multiplico el primer numerador por los demás denominadores. En este caso, 5 por 25 por 45. Más 7 por 18 por 45. Hola, buenas noches. Más 11 por 25. 25 por 18. ¿Cuánto me va a dar eso? Vamos a ver. 5 por 25 por 45 me da 5.625 más Margarita, 5.670 más 4.950, simplemente las multiplicaciones. Adiós. Si quieren ustedes meter esto directamente en la calculadora, lo pueden hacer siempre y cuando pongan entre paréntesis lo que ustedes necesiten que se haga primero. De lo contrario, ustedes saben que la calculadora sigue la regla de la jerarquía de las operaciones y ella va primero a multiplicar lo que sea multiplicable y va a dejar las sumas para el final. Bueno, 18 por 25 por 45 es igual a 20.250. Sumamos todas las cifras en el numerador. Y eso les da 16.245 dividido entre 20.250. Ojalá este número se deje simplificar. Miren las reglas de la simplificación. ¿Qué decimos? Que si tanto el numerador como el denominador terminan en 0 o en 5, son divisibles entre 5. Entonces, tanto este como este se van a poder dividir entre 5. Y nos toca hacerlo en calculadora porque no está tan sencillo. 16.245 dividido entre 5 me da 3.249 y 20.250 dividido entre 5 me da 4.050. 4.050. Bueno. Entre 10 no son divisibles porque el 9 no es 0 ni es par, entonces descartamos 10, descartamos 5, descartamos 2. Veamos si es divisible entre 3. Este de abajo, la suma de los dígitos da 9, es múltiplo de 3. Y este de arriba, 3 y 2, 5 y 4, 9 y 9, 18. También el 18 es un múltiplo de 3, que quiere decir que vamos a poder dividir tanto el de arriba como el de abajo entre 3. Aquí dividimos entre 5, aquí dividimos entre 3. ¿Sí me entendieron eso? Miren, 3 más 2, 5 más 4, 9 más 9, 18. Si ustedes se van a los múltiplos de 3, 3 por 6, 18, es un múltiplo de 3. 5 y 4, 9, es un múltiplo de 3. Entonces, 3.249 dividido entre 3 me da 1.083. Y 4.050 dividido entre 3 me da 1.350. Nuevamente, 5 y 3, 8 y 1, 9 es múltiplo de 3. Este denominador me serviría como múltiplo de 3. 8 y 1, 9. Y 3, 12
4 por 3, 12 es múltiplo de 3. Entonces, maravilloso porque otra vez puedo dividir entre 3. 1083 dividido entre 3 me da 361 y 1350 dividido entre 3 me da 450. Nuevamente, 5 y 4, 9 es múltiplo de 3, 6 y 3, 9 y 1, 10. El 10 ya no es múltiplo de 3. Entonces no se puede dividir entre 10, ni entre 5, ni entre 2, ni entre 3. Tendríamos que ensayar de pronto un 7. No, no. Ahí queda la fracción. La respuesta. Entonces la respuesta simplificada sería igual a 361 dividido entre 450. ¿Qué es esta? La fracción total recorrida del camino en las 3 horas. Y esa es la pregunta del taller, o sea, hasta allí queda, porque no nos están preguntando cuánto del total como para multiplicar. Entonces, eso queda hasta ahí. Díganme ustedes qué hacemos en la próxima. Miren, dice, un depósito estaba lleno de agua. Primero se sacaron 5/8 de su contenido y después 1/6 del agua que quedó en el depósito. Calcule los litros de agua que quedaron en el depósito si el depósito contenía 120 litros de agua. Entonces verán, 5/8, 1/6, 120. Se me hizo se me perdió ¿qué tal? 5/8, 5/8, 1/6, 120. Entonces, ya me está escribiendo mejor. 5/8 fue lo primero que sacaron del tanque. Aquí tenemos un tanque de agua. Este tanque de agua primero cogieron en 8 partes y cogieron 5. Luego cogieron 1/6. Luego cogieron 1/6. Y el total de agua que había en este tanque era 120 litros. Entonces tenía 120 litros, primero saqué 5/8, luego saqué 1/6 y lo que me pregunta el taller es, calcula los litros de agua que quedaron en el depósito después de haber sacado esto. Entonces, lo primero que tengo que hacer es sumar estas fracciones para saber cuánto me gasté de agua, ¿cierto? ¿Cómo sumo esas fracciones? Como un denominador multiplicando los denominadores entre sí, en este caso 8 por 6, y multiplicando numerador por los demás denominadores, que en este caso solamente es 1. Lo voy a hacer directamente. 5 por 6, 30. Más 8 por 1, 8. 30 más 8, 38, dividido entre 6 por 8, 48. Miren, los dos son pares. ¿Qué quiere decir eso? Que puedo dividir entre 2. 38 dividido entre 2, 19. 48 dividido entre 2, 24. Allí me queda porque ya, este es un 4. Porque el 19 no es divisible entre 3. Este 4 más 2, 6 sí sería divisible entre 3, pero no.
no puedo dividir los dos por el mismo número, entonces me queda la respuesta 19 sobre 24. ¿Qué quiere decir? Que si yo dividiera este tanque en 24 partes, ya me hubiera gastado 19 de las 24. ¿Eso a qué cantidad corresponde? Entonces, para saber a qué cantidad corresponde, multiplico. ¿Qué multiplico? Pues multiplico por los 120 que corresponden a esa unidad. Entonces, ¿cómo multiplico? Dijimos que hacíamos cuenta que este 120 está dividido entre 1 y multiplico numeradores y denominadores entre sí. Entonces, 19 por 120 es igual a 2.280 entre 24 y luego hago la división. 2.280 dividido entre 24 son 95. 95 que son litros. ¿Y esos litros qué son? Los litros que yo me he consumido, porque este es el resultado de sumar las fracciones consumidas y multiplicadas por el total para saber cuánto tengo. ¿Cómo sé cuánto me queda? Pues simplemente restándole a la cantidad total que yo tengo en el tanque, restándole los 95 litros que me consumí. Entonces, eso me da igual a 120 menos 95, me quedan 25 litros. Quiere decir que ya el tanque no está en 120, sino que está por aquí en 25, porque me gasté 95. 95 ya me los gasté. ¿Preguntas sobre eso? ¿Están callados porque los asusté o porque sí entienden? Está mejor explicado. Yo estaba como que, ay caramba. Sí, Es práctica. sí es práctica y es como de sentarse con calma y analizar qué es lo que me están dando. Vamos a revisar, si alcanzamos, es temprano, vamos a revisarlos todos. Miren, dice, en la estantería hay 60 botellas de 3/4 de litro cada una. Y en la estantería B hay 120 botellas de 1/4 de litro cada una. Calcular los litros que contienen las botellas de cada estantería. Vamos a dibujar esto. 60 botellas de 3/4. Entonces, miren. En este primer estante, que ahora sí está como muy grueso, ya. En este primer estante tengo, ustedes imagínense que estas son botellas, ¿no? No me están quedando así como botellas, pero ustedes imagínense que son botellas. Y son 60 botellas. Pero cada una de estas botellas está llena solamente 3/4. O sea, voy a hacer el dibujo de esta botellita como si estuviera dividida en 4 partes y estuvieran llenas solamente 3/4. Cada botella está llena 3/4 de litro. Y en el segundo estante, tengo 120 botellas. Aquí tengo 120 botellas. Hagan de cuenta que ya hay 120 y cada una de estas botellitas dice que está llena solamente 1/4. Esta está llena 3. Esta está llena 1/4. Y nos interesa la cantidad de líquido que hay en cada estante. Entonces, si este estante
tengo 60 botellas y están llenas, casi completas, 3/4. ¿Cuánto tengo? Entonces, ¿qué hacemos ahí? Como estamos necesitando partes de un todo, partes de una unidad, multiplico. Acuérdense que cuando necesitamos sacar la cantidad de partes de una unidad, multiplico. Cuando necesitamos simplemente saber cuál es la fracción total consumida, gastado, recorrido, sumamos las fracciones. En este caso vamos a hacer 3/4. Lo vamos a multiplicar porque necesitamos del total. Hacemos de cuenta que este tiene un 1 aquí y multiplicamos. ¿Cómo multiplicamos fracciones? Numeradores y denominadores entre sí. 60 por 3, perdón, 180. 4 por 1, 4. Como nos piden el valor en litros, entonces dividimos 180 entre 4. Y nos da 45. ¿Qué quiere decir? Que en este primer estante, aquí me dio en total 45 litros. Vamos a ver cuánto me da en este otro estante que tengo el doble de botellas, porque miren que aquí tengo 60, acá tengo 120. Entonces vamos a ver. En este segundo estante, dice que tengo 120 botellas, pero están llenas 1/4. Un cuarto por 120. A todo número que esté solo podemos ponerle como denominador un 1, eso no afecta. Sí, y sumamos, ¿qué? Multiplicamos numeradores y denominadores entre sí. 120 por 1, 120. 4 por 1, 4. Y dividimos 120 entre 4, 30. 30 litros. Miren lo interesante. Aquí me dio solamente 30 litros. Entonces, miren lo interesante. A pesar de que este segundo estante tiene el doble de botellas que el primero, este tiene 60 y este 120, por el hecho de estar menos llena una botella que la otra, me dio menor cantidad de líquido. O sea, en el primer estante tengo una cantidad de líquido mayor porque las botellas están más llenas. Están llenas 3/4, 3 de 4 veces. Mientras que en el segundo estante, aunque tiene menos botellas, me perdió el ejercicio. Aunque tiene menos botellas, tiene más líquido dentro en total el estante por tenerlas más llenas. El segundo estante tiene muchísimas más botellas, pero como están medio vacías, toca cogerlo con un cariño para que no se... Ni se me perdió el ejercicio. Tengo el internet muy mal, entonces quedó entendida esa parte, quedó entendido cómo hicimos, porque acá se perdió, mira. Sí, ingeniero. Sí, ¿no? Para no volver a repetirlo, porque vean cómo se mueve solo sin mí. Miremos otro. Miremos otro. Dice, en un concurso de dibujo se presentaron 90 participantes. Esto va a ser el todo. 90 participantes es el todo. Un 18avo de los participantes obtuvieron como premio una bicicleta. Un 9º de los participantes obtuvieron como premio un juego.
Y el resto de los participantes obtuvieron un premio en efectivo. Calcula cuántos participantes obtuvieron el premio en efectivo. Entonces, mire, si 90 es el total, si 90 es la unidad, un 18avo, multiplicar un 18avo por 90 nos va a dar un número. 5. Ah, perfecto. Hagámoslo de una vez. Y un noveno de 90 nos da 10. Ay, muy bien. 10. ¿Sí ven que está fácil? Entonces, Y ese me dio que habían reclamado el dinero 75. ay, muy bien. Vean que me toca moverme con un cuidado para que el internet no me saque. Bueno, eso está muy bien. Un 18avo de 90 es prácticamente dividir 90 entre 18, que me dio 5. Y un noveno, dice el otro, ¿no? Un noveno de 90 es prácticamente dividir 90 entre 9, que me da 10. Si yo ya tengo 15 con premio y en total son 90, ¿cuántos me quedan? Entonces, si 90 es el total y ya 15 recibieron premio, entonces 75 son los que recibieron el premio en efectivo. Eso está muy bien, muy bien. ¿Alguno en el que tengan alguna dificultad? ¿Alguno que no les haya parecido como tan divertido? Vean 120 kilos de café. Ha envasado 40 bolsas de medio kilo cada una, 28 bolsas de 3/4 de kilo y 20 bolsas de 3/2 de kilo. Calcule el número de kilos de café que le quedan todavía por envasar. Hola, ¿qué más ahorita? ¿Qué hacemos? Multiplicamos 1/2 por 40 y nos va a dar la cantidad de kilos, 20. ¿cierto? ¿Cuánto le dio? 20. 20 kilos. 3/4 de 28, ¿cuánto le dio? Ese me parece que me dio 21. Yo no lo tengo aquí, pero ya le Eso digo. es 28 por 3 igual dividido 4. Sí, 21. Entonces ya tenemos 21 aquí y 20 acá. Y luego 3/2 de 20, que me da 30, ¿cierto? 20 por 3 igual dividido 2, sí señor, 30. Entonces 30 más 20, 50 más 21, 71. Si en total el comerciante tenía 120 kilos, ¿cuánto le queda por empacar? La resta entre 120 menos 71. 71, que nos da 49 kilos por empacar. Eso está fácil, ¿cierto? Vamos por otro. Dice, después de subir 6 pisos, el ascensor en un edificio llega al piso 5º. Ay, qué interesante cómo lo hicieron. Ese es más como de lógica que de matemáticas. Esperen, miremos los demás y volvemos a eso. ¿Cómo lo hicieron ese? Yo estaba en el sótano. Después de subir 6 pisos, o sea, es que este es como de ecuación. X más 6. Estaba en el -1, en el sótano. Sí, señor. Sí, señor. Ese es más de lógica. Si después de subir 10 pisos llegó al piso 5º, pues estaba en el -1. Eso está excelente, muy bien. El saldo de una cuenta de un proveedor es de 154,000 pesos. Si le cargan una factura de 313,000 pesos, ¿cuál? Uy, esa es una vil resta. A ver, el saldo de una cuenta de un proveedor
es de 154.000 pesos. Si le cargan una factura de 313, ¿qué característica tiene? Caso de la vida real, ¿no? El saldo o el saldo en la cuenta no puede ser de un proveedor, sino de cualquier persona. Tiene 154.000, pero está debiendo 313. ¿Cuál es el saldo ahora? ¿Cuánto les dio ahí? ¿Y con qué signo les dio? ¿Cómo hicieron ese? Ingeniera, se queda en rojo. Da un Queda en saldo rojo. de Ajá. ¿De cuánto? menos, yo lo que hice fue restarle en la calculadora 154.213. Lo que es que no tengo acá los papeles. ¿Y le dio? Entonces, Ya le miren. digo, Tenía en la cuenta 154.000. Tenía en la cuenta 154.000 y le restaron, le quitaron, le descontaron 313. da menos 159. O sea ¿Cuánto que le dio? con saldo en rojo. Quedó con saldo en rojo. ¿Y en qué valor? Menos 159.000. Muy bien. Esa es una aplicación de la ley de signos, ¿cierto? Que dice que positivo más negativo se resta y da el signo del mayor. En este caso, el signo del mayor es negativo. Quiero escribir. Es un 0, no es un 6. 150.000 negativo porque positivo y negativo se resta y da el signo del mayor. ¿Cuál es el mayor? 303. Queda un saldo en rojo de 159.000. Está perfecto eso. Bueno, estos ya están con área. Hay el área de un rectángulo que tiene tal base, tal altura, expresa la solución con un único decimal redondeado. Este 8 todavía no hemos visto, ese es tema de la próxima clase. Voy a revisar el examen, si tiene ejercicios de estos. Bueno, igual para la próxima semana lo que vamos a hacer es a subir este taller. Entonces les voy a explicar de una vez cómo hacer. Pero es que aquí les dice, miren, no necesitan mayor cosa, es solamente una explicación. Hallar el área del rectángulo que tiene una base de 5,7 y de altura 6,8 y expresar la solución con un único decimal redondeado. Bueno, ese es el asunto. Eso es lo que les está explicando. Entonces, ya les dice que hallar el área de un rectángulo consiste simplemente en multiplicar la base por la altura. La base de 5,7 y la altura de 6,8. La base de 5,7 y la altura de 6,8. Entonces multiplico estos dos números y me da 38,76. Aquí el asunto no es tanto multiplicar, sino que dice expresar con un solo decimal. Recuerden que cuando analizamos los números, hasta mañana, los grupos de números, cuando analizamos todos los grupos de números que existen, que decían naturales, enteros, racionales, existen también los números decimales. ¿Cuáles son los números decimales? Son aquellos que están después de la coma. Entonces, cuando usted tiene una coma, la coma expresa que de este lado están los enteros y que después de la coma comienzan los decimales. Entonces, cuando a usted le dicen expresar la respuesta con un solo decimal, ¿qué quiere decir? Que solo hasta aquí usted puede reportar el número. Pero ¿qué pasa?
que si usted quiere deshacerse de los demás números, tiene que analizar este número y ver si es mayor o menor que 5. Si este número es mayor que 5 es como la mitad de la unidad, aumenta el valor del número que usted quiere redondear. Y si este número es menor que 5, queda igual. El 5 representa como el 1/2, como la mitad de algo. Entonces, digamos que si usted se toma 5,7 vasos con agua, eso querría decir que usted se tomó 5 vasos completos, ¿cierto? Se tomó 5 vasos, hagámoslo con un número más pequeño para no dibujar tantos vasos. Si usted se tomó 2,7 vasos con agua, 2,7 vasos con agua quiere decir que se tomó todo este vaso, y que si tuviéramos en cuenta por aquí la mitad, pues está por acá arriba, ¿cierto? 2,7. Entonces, estos dos primeros completos y este un poquito más abajo, pero más de la mitad. Si usted se tomó más de la mitad, quiere decir que lo podríamos aproximar y usted me podría decir que se tomó 3 vasos, ¿cierto? Aproximando en el día se tomó 3 vasos. Pero si usted me dice que se tomó solamente 2,2 vasos, querría decir que se tomó este completo, todo completo, y de este último se tomó solamente este poquito. Como se tomó solamente este poquito, yo no podría decir, o usted no me puede hablar, Juan. Bien, no me podría decir que se tomó casi 3 vasos. Ahí, pailas, me tendría que decir, no, aproximando, me tomé 2 vasos. ¿Sí me entienden? A eso hace referencia este 5. Es como a la mitad. Entonces, si usted se tomó, o usted cogió más de la mitad, usted puede aproximar una unidad más. Pero si usted cogió menos, pues no puede aproximar una unidad más, lo tiene que dejar así. Entonces, en este caso, 38,7, que es lo que dejar, analizando la que sigue, está más arriba de la mitad, o sea, está casi lleno el vaso. Por lo tanto, yo puedo decir que el área de ese rectángulo con una sola cifra decimal aproximada me da de 38, quiere escribir, de 38,8, porque este 7 lo podemos aproximar a 8, ya que el número que sigue está más arriba de 5. ¿Sí se entiende esa aproximación? Se aproxima analizando el número siguiente al que necesito. Como me pidieron una sola cifra decimal, analizo la que sigue. Si me hubieran pedido sin cifras decimales, entonces analizaba esta primera y igual me daba aumentar una. Me hubiera tocado aproximar a 39. Pero como me dicen exprese una sola cifra decimal, entonces miro el número que está después de la coma. Ese es el que tengo que dejar, pero lo dejo el mismo o lo aumento, depende del que está después. Entonces, en este caso está un poquito más lleno de la mitad, entonces lo puedo aumentar a 38,8. Si hubiera sido 38,71, me tocaba dejarlo en 38,7. ¿Sí? ¿Se entendió esa parte? Este es una multiplicación. Esta es una regla de 3, ¿no? 1 metro vale 658 pesos, 10,5 metros. ¿Cuánto? Regla de 3 simple y directa. ¿Por qué? Porque entre más metros vaya a comprar, más vale. Una empresa dedicada a la venta de uniformes de colegio utiliza 62 metros de tela para hacer 45 uniformes.
¿Cuánta tela necesitará para confeccionar 80 uniformes? Si yo tengo más tela, me alcanzan más uniformes. Regla de 3, simple, directa. La aleación de un material contiene 5% de cobre. En 4.250 gramos, ¿cuántos gramos de cobre hay? Ya saben que 5% significa que hay 5 en cada 100. En 4.250, ¿cuánto cobre? Es un porcentaje que se puede solucionar por regla de 3. Para sacar el pedido de un cliente, 25 operarios se demoran un mes. ¿Cuántos operarios hay que aumentar para sacar el pedido en 15 días? Esto está interesante. ¿Ya lo hicieron? ¿Cuántos operarios hay que aumentar? Es la pregunta. Para sacar un pedido, 25 operarios un mes. 25 operarios un mes. Entonces, 25. Quiere escribir 25 operarios y días. Vamos a hacerlo en días. 25 operarios se demoran un mes y un mes en promedio tiene 30 días, a menos que nos dijeran qué mes, para saber si es 31 o 28. 25 operarios se demoran 30 días. ¿Cuántos operarios hay que aumentar para sacar el pedido en 15 días? En 15 días, para empezar, necesitamos saber cuántos operarios, ¿cierto? Analizamos. ¿Entre más operarios me demoro menos días o entre más operarios me demoro más días? ¿Cómo es esa relación aquí? No se me duerman, ya vamos a acabar. Si yo tengo más obreros, ¿se demoran más días haciendo lo mismo? ¿O si tengo más obreros, se demoran menos días? Si tiene más horarios, se demoran menos días. Muy bien, es una regla de 3 simple inversa. Cuando es inversa, multiplicamos en línea y dividimos entre el que queda. Entonces, ¿cuántos operarios voy a necesitar? 25, Dios, 25 por 30 dividido 15. Eso me da 'O sea, me da 50, profesora, pero no creo que esté correcto. No, no es lógico. También me No, da sí, sí, 50. sí. No, sí, sí, sí. ¿Dónde está el error? A ver, 25 por 15 igual dividido 30. Lo normal es que me dé. No, ahora no, ya espérate. No, sí, me sigue dando lo mismo. Sí, nos da 50. Hay que encontrar el error, está en cómo planteamos el ejercicio. A ver, miremoslo dónde estaba. ¿25 operarios se demoran un mes? ¿Cuántos operarios hay que aumentar para sacar el pedido en 15 días? ¿25 operarios se demoran un mes? 25 operarios se demoran un mes. ¿Cuántos operarios hay que aumentar para sacar el pedido en 15 días? Lo normal sería que se demore la mitad, que necesitemos la mitad de operarios y que tengamos que aumentar la diferencia entre esos dos. Chicos, Sí, al doble de operarios para poder que disminuyan la mitad del tiempo.
Necesitamos el doble de operarios para que se demoren la mitad del tiempo, sí es lógico. A estas Sí, horas ya nos vamos cansando, ¿no? Ya pero en nos este vamos caso cansando. sí, pero entonces sí haría 50, porque si es el doble operario, entonces sí. Sí, Entonces sí estaba correcto. sí está correcto. Lo que pasa es que es como si es que a estas horas ya cerca de las 10 ya vamos, ya nos vamos cansando todos, incluido yo. Entonces, pero miren entonces, ¿qué dice dice cuántos operarios hay que aumentar? Entonces, como dice cuántos operarios hay que aumentar y ya tengo Son 25, 25. entonces aumento 25. Ujú. Sí, es lógico. Ya ven, ya No, nos no, sí, estamos. sí, porque si el mes se compone por 30 días y son 25, claro. No, sí, profesor. Sí, estaba bien. A mí también me estaba pareciendo raro, pero ya es el sueño. Ujú. Bueno, hagamos una cosa, chicos, porque ya me están sacando acá del SENA, ya tengo que salir. Entonces, si tienen alguna inquietud, revisen ustedes, si tienen alguna inquietud del 13, 14 hasta el 20, colóquenlo en el chat del grupo. Profe, resuelva el que ustedes necesiten. Y yo se los paso explicado para que puedan ya subir este taller a la plataforma. ¿Por dónde lo van a subir? Que es muy importante saber. Entonces, recuerden que entran a Sajuna y en Sajuna nuevamente recordamos que en el SENA trabajamos por proyectos y que como trabajamos por proyectos, entonces hacemos el proyecto por fases. Y que estamos trabajando la fase 1, que es diagnóstico, la actividad de proyecto 1. Esta actividad de proyecto 1 tiene dos carpetas, una que dice material de formación y otra que dice guía de aprendizaje. Entonces se van a meter en esta que dice guía de aprendizaje. Y aquí está los links para subir las actividades de aprendizaje. Estas primeras son de la parte técnica y estas dos son de matemáticas. Esta primera que aparece aquí, Olga Lucía Matemáticas, la primera dice taller de ejercicios. Entonces, ahí es donde ustedes se van a meter. A mí me parece distinta la plataforma porque es plataforma de instructor. A mí me parece los envíos de ustedes. A ustedes les va a aparecer la opción aquí de, a ver si les puedo mostrar. ¿Cómo les muestro? Bueno, a ustedes les va a aparecer aquí la opción, parece que alguien ya hizo el intento de subirlo, les va a aparecer la opción de adjuntar un archivo. Entonces lo pueden hacer en el cuaderno, escaneándolo, pasándolo a PDF y subiéndolo. O lo pueden hacer directamente en Word o en la plataforma que ustedes quieran, grabar el archivo en sus computadores y donde dice adjuntar archivo, entonces le dan ahí clic, se van a la carpeta del computador donde lo tengan y suben el archivo. Una vez que esté subido, le tienen que dar enviado, porque si no me aparece a mí aquí como borrador y como borrador no puedo calificarlo. Mire, dicen borrador 1, o sea que alguien hizo el intento, pero no lo envió y pendientes por calificar 0. Entonces le debe dar enviado, le deben dar enviado para que yo pueda calificar desde esta plataforma, ¿vale? Si tenemos plazo hasta cuándo, hasta la próxima semana, o sea, el próximo martes que tengamos clase, debe estar subido este taller. Tienen todo el fin de semana. ¿Alguna pregunta con eso? Si tienen alguna dificultad con subir el taller, me escriben, me ponen pantallazos de lo que les aparezca en plataforma y con todo gusto lo solucionamos. ¿Alguna inquietud final antes de permitirles ir a dormir? Bueno, Cuénteme, una Jamie. pregunta. ¿Es el taller que acabamos de ver? ¿Es ese? Sí,
Es ese mismo taller. ¿Qué me interesa que ustedes lo hagan, lo vuelvan a hacer, lo repitan, lo vean, lo vuelvan a ver? Porque muy parecido a ese taller es el examen que vamos a presentar en plataforma. Entonces, si ustedes saben resolver ese taller, les va a quedar muy fácil hacer el examen. Entonces, digamos que este taller es una preparación para el examen. Es ese mismo taller y está en el chat del grupo. Para los, si de pronto no lo bajaron a tiempo y se les perdió, me dicen para volverlo a subir de hecho lo voy a volver a subir una vez. ¿Vale? Chicos, los dejo entonces porque me van a dejar encerrada acá en el SENA y yo no quiero dormir acá. Esta mañana. Feliz noche, muchas gracias, doctora. Hasta mañana. Ahí Listo, les profesora, volví a muchas poner el gracias. taller. ¿Listo? Bueno, que tengan feliz noche. Hasta luego.